¿Qué ocurre cuando una persona tiene una gran oportunidad en sus manos y decide dejarla escapar? ¿Cómo es posible que alguien elegido por Dios termine convirtiéndose en un símbolo de desobediencia? La historia de Jeroboam es un espejo de muchas vidas, donde individuos reciben promesas divinas, pero por temor, orgullo o conveniencia optan por tomar el camino erróneo. Tal vez en algún momento sientes que Dios te dio una oportunidad, pero las circunstancias te hicieron dudar. Quizás el miedo de perder lo que ya tienes te ha llevado a tomar decisiones equivocadas, o incluso has estado cerca de Dios, pero con el tiempo te has alejado, casi sin darte cuenta. Jeroboam tenía todo un futuro brillante por delante. Dios le otorgó un reino y le prometió estabilidad, pero en vez de confiar plenamente en él, eligió el temor en lugar de la fe, la idolatría en lugar de la obediencia. Su vida, en consecuencia, terminó en fracaso y destrucción. Sin embargo, tú aún tienes la posibilidad de escribir tu propia historia. Hoy conocerás la lección detrás de la vida de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Y al final descubrirás cómo evitar repetir los mismos errores que él cometió. Esta es la historia completa de Jeroboam. No te la pierdas. Antes de comenzar esta impactante reflexión, te invito a quedarte conmigo para aprender lecciones que cambiarán tu vida. Asegúrate de darle me gusta a este video si te está inspirando y de suscribirte a nuestro canal para más historias de transformación y crecimiento personal. Comencemos ahora. Te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, deja un comentario diciendo: Señor, quiero caminar en tu verdad. Cada vez que comentas y compartes este mensaje, más personas tienen la oportunidad de escuchar esta palabra. Hagamos que esta historia transforme vidas. Ahora vamos con la historia completa de Jeroboam. No te la pierdas. 1. El reino de Salomón y la oportunidad de Jeroboam. Había una vez un reino glorioso, un imperio que brillaba como el oro bajo el sol abrasante del desierto. Este era el reino de Salomón, hijo del gran rey David, un monarca cuya sabiduría era tan extraordinaria que reyes y gobernantes de todas partes del mundo viajaban para escuchar sus enseñanzas. Durante años, Israel vivió una era de prosperidad sin igual. Jerusalén era el corazón espiritual del pueblo, el lugar donde se erguía el templo del Señor, una obra maestra construida por Salomón para honrar a Dios, y donde se manifestaba la gloria divina. Las riquezas fluían como ríos de oro y plata. El comercio con otros reinos traía caballos de Egipto, maderas preciosas del Líbano y especias de tierras lejanas. La nación vivía en paz, protegida por fuertes alianzas y un ejército bien preparado. Todo parecía indicar que este era el reino perfecto, la cúspide de la bendición de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, algo oscuro comenzaba a acechar a Israel. En su vejez, Salomón comenzó a apartarse del camino recto. A pesar de haber recibido una sabiduría divina sin igual, permitió que su corazón se inclinara hacia los dioses de sus muchas esposas extranjeras. Estas mujeres, procedentes de pueblos paganos, le insistieron en levantar altares para sus ídolos. Poco a poco, Jerusalén, la ciudad santa, comenzó a llenarse de lugares de adoración a dioses falsos como Astoret, Milcom y Quemos. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser una nación santa y separada para Dios, empezó a mezclarse con la idolatría y las costumbres de otras naciones. Esto provocó la ira del Señor, quien decidió que, debido al pecado de Salomón, el reino no permanecería unido para siempre. En medio de este cambio, apareció Jeroboam, un hombre que, como muchos otros, recibió una oportunidad que podría haber cambiado el curso de su vida y el de la nación. Ahora, ¿qué pasó con Jeroboam? Acompáñame para descubrir la continuación de esta historia y ver cómo, por medio de decisiones equivocadas, la vida de este hombre dio un giro inesperado. No dejes de seguirnos, porque en los próximos minutos conocerás cómo evitar cometer los mismos errores que él. En medio de este panorama, entre los trabajadores que servían al rey,
había un joven llamado Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. No era un noble ni un príncipe, sino un hombre común del pueblo, pero su carácter y habilidades lo destacaban entre los demás. Jeroboam era valiente, inteligente y poseía un talento natural para el liderazgo. Fue precisamente por estas cualidades que el rey Salomón lo nombró encargado de supervisar los trabajos forzados de las tribus de José. Día tras día, Jeroboam observaba la pesada carga que el pueblo debía soportar. Las demandas de Salomón aumentaban, y mientras la riqueza del reino crecía, también lo hacía el descontento entre el pueblo. Con el tiempo, Jeroboam se convirtió en una figura respetada entre los trabajadores, alguien a quien muchos miraban con admiración. Sin embargo, lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dios lo había visto y tenía un plan para él, un plan que lo pondría en el centro de uno de los momentos más trascendentales de la historia de Israel. Fue en este contexto marcado por la tensión y la opresión cuando se produjo un encuentro divino que alteraría el curso de su destino. Un día, mientras caminaba por un campo apartado, lejos del bullicio de la ciudad, Jeroboam se encontró con un anciano de mirada profunda y túnica raída. Era Ahías de Silo, un profeta del Señor, y lo que este hombre le iba a decir cambiaría su vida para siempre. La profecía de Ahías: el reino será dividido. Jeroboam avanzaba por el sendero polvoriento sin saber que en ese momento estaba a punto de vivir una experiencia que definiría su destino. Había salido de Jerusalén con un propósito claro: supervisar los trabajos forzados como lo hacía todos los días. Pero este no sería un día común. De repente, en medio del camino, apareció un anciano con una mirada intensa y pasos firmes. Su túnica era sencilla, pero su presencia irradiaba respeto. Jeroboam, sintiendo un escalofrío en su espalda, reconoció al hombre. Era Ahías de Silo, un mensajero de Dios, conocido por su autoridad y por hablar con la voz del Altísimo. Jeroboam había escuchado hablar de Ahías, pero nunca lo había visto de cerca. Sin decir una palabra, el profeta hizo algo inesperado. Tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos, entregando uno de ellos a Jeroboam, como un signo de lo que estaba por venir. Lo que Ahías estaba a punto de revelarle cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la nación. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para Jeroboam, una etapa llena de promesas, desafíos y sobre todo decisiones que definirían el futuro del reino de Israel. No te pierdas lo que sucedió a continuación, porque en este momento Jeroboam recibe una oportunidad única de tomar el control de su destino. ¿Qué decisión tomará? ¿Seguirá el camino de la obediencia o se desviará como muchos otros antes que él? Acompáñame y descubrirás cómo esta historia impacta no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Ahías tomó el manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos. Jeroboam observó asombrado cómo los trozos de tela caían al suelo, formando un círculo alrededor de él. Su corazón latía con fuerza, pues sabía que los profetas no realizaban acciones sin un propósito divino. Ahías levantó la mirada y fijó sus ojos en Jeroboam, hablando con una voz llena de autoridad celestial. Toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, arranco el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus, pero una tribu quedará para su hijo, por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido entre todas las tribus de Israel. Jeroboam sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dios le estaba dando 10 tribus de Israel? Era una promesa difícil de creer, pero Ahías continuó explicando la razón detrás de esta decisión divina. Porque Salomón me ha abandonado, proclamó el profeta con voz solemne. Ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. No ha andado en mis caminos como David, su padre, ni ha hecho lo recto ante mis ojos. Por eso divido este reino. El mensaje era claro. La traición de Salomón
había sellado el destino de Israel. El reino, que había sido una nación unida bajo David y su hijo, se partiría en dos. Judá y Benjamín permanecerían bajo el gobierno de la casa de David, pero las otras 10 tribus serían entregadas a Jeroboam. Sin embargo, había una condición. Dios le estaba otorgando el reino, pero también le imponía responsabilidades. Ahías continuó: si escuchas mis mandamientos, si andas en mis caminos y haces lo recto ante mí, como lo hizo mi siervo David, estaré contigo. Te edificaré una casa firme, como hice con David, y te daré un reino duradero. Pero si me abandonas, también te arrancaré de la tierra. El aire se volvió denso. Jeroboam sentía el peso de esas palabras. Por un lado, estaba recibiendo una promesa grandiosa, un reino propio, pero por otro lado, había una advertencia clara. Si se apartaba de Dios, su destino sería el mismo que el de Salomón. El silencio envolvió el lugar mientras Ahías lo miraba una última vez, como si quisiera grabar esas palabras en su corazón. Luego, el profeta se alejó, desapareciendo entre la brisa del desierto. Jeroboam se quedó solo, mirando los pedazos del manto que ahora sostenía en sus manos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo sucedería todo esto? ¿Cuándo tomaría el trono? Y lo más importante, ¿sería fiel a Dios o caería en los mismos errores que Salomón? Aún no lo sabía, pero su destino ya estaba escrito. El reino de Israel pronto sería dividido, y él estaría en el centro de esa historia. Jeroboam huye a Egipto para salvar su vida. Jeroboam caminaba de regreso hacia la ciudad, su corazón palpitando con la mezcla de emociones que sentía. Las palabras del profeta resonaban en su mente y sabía que su vida había dado un giro irreversible. Dios le había dado una oportunidad única, pero también le había advertido de las consecuencias de apartarse de él. ¿Sería Jeroboam el líder que Dios había llamado a ser, o caería en los mismos errores de su predecesor? Mientras avanzaba, la incertidumbre llenaba su ser, pero también la promesa de un futuro diferente para Israel. Sin embargo, al regresar a la ciudad, las circunstancias lo empujaron a tomar decisiones drásticas para proteger su vida. Ante las amenazas y el miedo por la incertidumbre, Jeroboam decidió huir a Egipto, buscando refugio en un reino extranjero. Era un momento crucial en su vida, pero ¿sería este el principio de su reinado o una señal de debilidad frente a los desafíos que se avecinaban? La historia de Jeroboam apenas comenzaba, y los próximos capítulos determinarían el futuro no solo de él, sino del pueblo de Israel. Las palabras del profeta Ahías seguían resonando en la mente de Jeroboam como un eco que no podía ignorar. Dios le había prometido 10 tribus de Israel. Podría ser cierto, realmente sería él el rey, pero la realidad era mucho más compleja. Salomón seguía en el trono, y aunque su reinado mostraba señales de debilidad, aún contaba con un ejército poderoso y con aliados en muchas naciones. Si Salomón llegaba a enterarse de la profecía, lo más probable es que no se quedara de brazos cruzados. Los días pasaron, y como era de esperarse, la noticia llegó a los oídos del monarca anciano. A pesar de estar debilitado por la edad y sus propias desviaciones espirituales, Salomón seguía siendo un hombre astuto y conocía los peligros de la traición. No permitiría que un simple supervisor de trabajos forzados se convirtiera en una amenaza para su dinastía. Salomón, en su carácter implacable, tomó una decisión drástica: eliminar a Jeroboam antes de que se convirtiera en un problema real para él. Jeroboam pronto se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de ser un hombre con una promesa divina a convertirse en un fugitivo. Su única opción era huir lo más lejos posible. Pero ¿a dónde podría ir? Jerusalén ya no era segura, y cualquier lugar dentro de Israel estaba bajo el dominio de Salomón. No tenía otra alternativa. Debía escapar a Egipto, una tierra que, a pesar de la historia conflictiva con Israel, en ese momento estaba bajo el reinado de un faraón diferente, Sisac, quien no tenía lealtad hacia la casa de David. El viaje hacia Egipto no fue nada fácil. El camino era largo, peligroso y lleno de obstáculos. Jeroboam atravesó desiertos, evadió patrullas del rey
y confió en la hospitalidad de desconocidos mientras se guiaba por la mano de Dios. Cada sombra parecía un soldado enviado por Salomón, y cada noche que pasaba preguntaba si viviría para ver el amanecer del día siguiente. El miedo y la incertidumbre lo acompañaban en cada paso, pero la necesidad de sobrevivir y de cumplir la promesa de Dios lo mantenían firme. Finalmente, después de un arduo y agotador viaje, llegó a Egipto. El faraón Sisac, al recibirlo, lo observó con interés. Sisac, siendo un gobernante astuto, entendió que ofrecer refugio a un enemigo potencial de Salomón podría ser una ventaja estratégica en el futuro. Por lo tanto, permitió que Jeroboam se quedara y le ofreció refugio en su corte. Jeroboam, en ese momento, tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Dios le había prometido un reino, pero ahora él se encontraba exiliado, lejos de su tierra y su gente. ¿Sería esto parte del plan divino? ¿Cuánto tendría que esperar hasta que la profecía de Ahías se cumpliera? Los años pasaron, y desde su exilio en Egipto, Jeroboam observaba los acontecimientos en Israel. Salomón envejecía, y su reinado se debilitaba cada vez más. Los rumores sobre su decadencia crecían, mientras el pueblo se mostraba cada vez más descontento con los impuestos y los trabajos forzados. Todo parecía indicar que un gran cambio se avecinaba en la nación de Israel. Lo que Jeroboam no sabía era que la oportunidad para él estaba por llegar, pero el camino hacia el cumplimiento de la profecía estaría lleno de desafíos y decisiones cruciales que definirían su destino y el futuro de Israel. ¿Cómo reaccionaría ante la oportunidad que Dios le había prometido? ¿Sería capaz de mantenerse fiel a la voluntad divina o caerá en los mismos errores que otros antes que él? Jeroboam aguardaba con paciencia en Egipto, sabiendo que su momento de actuar llegaría tarde o temprano. No veía su exilio como un destino final, sino más bien como el primer paso hacia lo que Dios había planeado para él. Y entonces la noticia llegó como un rayo. Salomón había muerto. El rey poderoso que había edificado el templo de Jerusalén, el hombre más sabio que había existido, había llegado al final de su vida. Con su partida, una nueva era se abría para Israel. Jeroboam entendió que su tiempo había llegado. Era el momento de regresar a su hogar. Antes de continuar con esta impactante historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y si esta historia te está tocando, no olvides darle un me gusta. Cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Ahora, sigamos con la historia. No te despegues. 4. La rebelión del pueblo contra Roboam. El sonido de los tambores de luto resonaba en Jerusalén. El gran rey Salomón había muerto, y con su partida, Israel se encontraba en un periodo de gran incertidumbre. Su hijo Roboam, el heredero legítimo del trono, se preparaba para tomar el relevo. Sin embargo, el pueblo estaba inquieto. La era de gloria y esplendor que Salomón había construido parecía haber llegado a su fin, y lo que quedaba era una nación agotada por los impuestos, los trabajos forzados y las pesadas cargas que el viejo monarca había impuesto a su pueblo. Mientras Roboam se preparaba para asumir el trono, algo comenzaba a gestarse entre las tribus del norte. El pueblo estaba cansado y furioso. La opresión de los últimos años había sido demasiada, y ahora, sin Salomón, veían una oportunidad única para exigir un cambio. Fue entonces cuando Jeroboam, desde su exilio en Egipto, recibió la noticia. El rey había muerto y su largo exilio de años había llegado a su fin. Sabía que este era el momento para regresar y reclamar lo que Dios le había prometido. Jeroboam no regresó solo. Con él venía un amplio respaldo del pueblo, que lo veía como un líder fuerte y la alternativa al gobierno opresivo de Jerusalén. Al llegar a Israel, fue recibido con entusiasmo. Muchos aún recordaban su valentía y su capacidad de liderazgo, y lo más importante, la profecía que decía que él gobernaría sobre 10 tribus. Las tribus del norte se reunieron en Sichem, un lugar de gran significado histórico para Israel, y allí convocaron a Roboam con una solicitud clara. Tu padre nos impuso un yugo pesado.
Ahora alivia la carga y te serviremos. Este momento marcó un punto crítico en la historia de Israel, donde el destino del reino dependía de la respuesta de Roboam. La oportunidad de Jeroboam estaba ante él, y el futuro de Israel iba a ser decidido por las decisiones que se tomarían en ese instante. ¿Cómo respondería Roboam a la petición del pueblo? ¿Continuaría con las políticas opresivas de su padre o escucharía las súplicas de la nación que ya no podía más con el peso de la carga? Lo que suceda a continuación podría cambiar el rumbo del reino para siempre. Era una oportunidad única para Roboam. Con una sola decisión podía asegurar su reinado, pero para ello necesitaba escuchar al pueblo y actuar con sabiduría. Sin embargo, en lugar de responder de inmediato, pidió 3 días para pensar. Durante ese tiempo, buscó consejo. Primero, acudió a los ancianos que habían servido a su padre. Estos hombres, con años de experiencia en la política y el gobierno, conocían la importancia de gobernar con prudencia. Su recomendación fue clara y sabia. Si hoy les hablas con bondad, si alivias su carga, ellos te servirán fielmente para siempre. Era un consejo lleno de sensatez. El pueblo deseaba un rey que los escuchara y los tratara con justicia. Si Roboam accedía a sus demandas, su reinado podría ser estable y pacífico, lleno de apoyo popular. Pero sorprendentemente, Roboam no quedó convencido con este consejo. En lugar de aceptar la sugerencia de los ancianos, decidió consultar a los jóvenes con los que había crecido, sus amigos de infancia. Estos jóvenes no tenían experiencia en gobernar, pero sí tenían un corazón lleno de orgullo y ambición. Su consejo fue completamente diferente. Diles que si tu padre los castigó con látigos, tú los castigarás con escorpiones. Si ellos creen que el yugo de tu padre fue pesado, el tuyo será aún más fuerte. Roboam, cautivado por la arrogancia de los jóvenes, decidió seguir su consejo. Cuando el pueblo regresó al tercer día, lleno de esperanza por recibir una respuesta justa, Roboam les habló con dureza y arrogancia. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré más peso. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El ambiente se volvió tenso y un silencio profundo se apoderó del lugar. Era la peor respuesta posible que podía dar un líder. Roboam no solo ignoró el clamor del pueblo, sino que decidió ser aún más cruel y despiadado que su padre. En ese momento, la oportunidad de consolidar un reinado pacífico y justo se desvaneció. Roboam, al rechazar el consejo sabio y optar por la dureza, selló el destino de su reino. El pueblo, que ya estaba cansado de la opresión, no aceptó la arrogante respuesta de su rey, y pronto las consecuencias de sus decisiones empezaron a ser evidentes. En ese instante, todo cambió. La multitud estalló en furia, y un grito resonó por todo el lugar. No tenemos parte en David, ni herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel. Este clamor de rebelión marcó el rechazo de las tribus del norte hacia la casa de David. En un abrir y cerrar de ojos, el reino que había sido unido bajo David y Salomón se fracturó para siempre. Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus del norte de Israel, cumpliendo la profecía de Ahías. Roboam, al darse cuenta de lo sucedido, intentó recuperar el control. Envió a Adoniram, su jefe de los trabajos forzados, para calmar la situación. Pero el pueblo, furioso, lo apedreó hasta la muerte. Al ver que su vida también corría peligro, Roboam huyó hacia Jerusalén y reunió un ejército de 180,000 hombres con la intención de recuperar el reino. Sin embargo, Dios envió un mensaje claro a través del profeta Semaías: no subáis a pelear contra vuestros hermanos, porque esto viene de mí. El reino se había dividido por mandato divino y no había marcha atrás. Desde ese momento, Israel quedó dividido en 2 reinos. El reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam con la capital en Sichem, y el reino del sur, Judá, gobernado por Roboam con la capital en Jerusalén. La división de Israel marcó el inicio de una nueva era, pero también dio paso a una larga historia de conflictos, idolatría y guerras. Jeroboam,
ahora proclamado rey, tenía ante sí un enorme desafío. Su ascenso al trono no fue el resultado de una dinastía ni de un linaje real, sino del descontento del pueblo y sobre todo del cumplimiento de la profecía de Ahías. 5. Jeroboam es proclamado rey de las 10 tribus de Israel. La multitud en Sichem vitoreaba el nombre de Jeroboam. La ira del pueblo contra Roboam se había transformado en un clamor de unidad en torno a su nuevo líder. Las 10 tribus del norte de Israel rechazaron definitivamente a la casa de David y proclamaron a Jeroboam como su rey. Este momento marcó un punto de no retorno en la historia de Israel. La nación que había estado unida bajo el gobierno de David y Salomón ahora estaba separada en 2 reinos. Por un lado, Roboam gobernaba Judá y Benjamín desde Jerusalén. Por otro, Jeroboam se sentaba en el trono de las 10 tribus restantes con la capital en Sichem. Jeroboam, el hombre que había comenzado como un simple trabajador, ahora gobernaba sobre el reino del norte. Su ascenso no fue el resultado de una dinastía ni de una herencia real, sino del profundo descontento del pueblo y sobre todo del cumplimiento de la profecía de Ahías. Aunque ahora era rey, Jeroboam sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que liderar a una nación dividida, lidiar con la creciente tensión entre el norte y el sur y mantener el apoyo de su pueblo mientras enfrentaba los retos de la gobernanza. La situación no sería fácil. Jeroboam no solo tenía que consolidar su poder, sino que también debía tomar decisiones difíciles para evitar que su reinado se viera marcado por los mismos errores que llevaron a la división de Israel. La historia de su reinado sería una de luchas internas, desafíos espirituales y decisiones cruciales que definirían el futuro de Israel. ¿Cómo manejaría Jeroboam la responsabilidad que ahora recaía sobre él? ¿Sería capaz de evitar los errores de Salomón y guiar a Israel hacia la prosperidad o caerían nuevamente en la idolatría y la rebelión? Lo que sucediera a continuación marcaría el destino de la nación para las generaciones futuras. Delante de Jeroboam se presentaba un desafío crucial. No bastaba con haber sido proclamado rey. Ahora debía consolidar su gobierno, establecer su capital y ganarse la lealtad del pueblo. El primer obstáculo era evidente: un reino sin capital. Jerusalén, el corazón espiritual y político de Israel, estaba fuera de su alcance, pues seguía bajo el control de Roboam. Por lo tanto, Jeroboam necesitaba encontrar otra ciudad desde donde pudiera ejercer su autoridad y gobernar eficazmente. Así fue como Sichem se convirtió en la primera capital del Reino del Norte. Esta ciudad, ubicada en la región montañosa de Efraín, tenía una gran importancia histórica. Siglos antes, Dios le había prometido la tierra a Abraham en ese mismo lugar. También había sido el sitio donde Josué reunió a las tribus de Israel para renovar el pacto con el Señor. Sichem, por lo tanto, tenía un fuerte simbolismo para las tribus del norte, y su elección no solo respondía a una necesidad estratégica, sino también a un profundo significado espiritual y cultural. Sin embargo, Jeroboam no se conformó solo con Sichem. Más tarde, fortificó la ciudad de Penuel, una ubicación clave que le proporcionaría un control aún mayor sobre el reino, asegurando sus fronteras y el acceso a diferentes regiones. Jeroboam sabía que para mantenerse en el trono debía asegurarse de que su pueblo no mirara hacia Jerusalén con nostalgia. A pesar de ser ahora el rey, sentía que su reinado no estaba completamente seguro. Temía que, si el pueblo continuaba subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, sus corazones se inclinarían nuevamente hacia Roboam, el antiguo rey, y podrían finalmente derrocarlo. Jeroboam era plenamente consciente de la devoción del pueblo hacia el templo de Salomón. Aunque ya no estaban bajo el gobierno de Roboam, Jerusalén seguía siendo el lugar central de adoración para los israelitas. Cada año, miles de ellos peregrinaban a la ciudad para celebrar las fiestas sagradas y cumplir con los sacrificios requeridos por la ley. Jeroboam sabía que si permitía que esto continuara,
su lealtad como rey se vería seriamente comprometida. El pueblo, al regresar a Jerusalén, podría restablecer su vínculo con Roboam, su antiguo rey, y su poder en el norte podría desmoronarse. Así que, frente a este dilema, Jeroboam tomó una decisión que cambiaría el destino de Israel para siempre. En lugar de confiar en el poder de Dios, que le había entregado el reino, Jeroboam optó por buscar una solución propia. Temiendo que su pueblo perdiera la fe en él y regresara a Jerusalén, ideó un plan que tendría consecuencias graves no solo para su reino, sino para toda la nación. Esta decisión marcaría el inicio de un camino de idolatría que dividiría aún más a Israel y que dejaría una huella profunda en su historia. Jeroboam decidió tomar medidas humanas para consolidar su poder, y aquí comenzó el error que lo marcaría para siempre. Jeroboam se sentó en su trono en Sichem, inquieto. Había logrado lo imposible: convertirse en rey de las 10 tribus de Israel. La profecía de Ahías se había cumplido y ahora gobernaba un reino propio. Sin embargo, en lugar de sentir seguridad y confianza en Dios, su corazón comenzó a llenarse de miedo y duda. Pensaba constantemente en Jerusalén, la ciudad santa. Aunque ya no tenía control sobre ella, sabía que el corazón del pueblo seguía atado al templo de Salomón. Si mi pueblo sigue yendo a Jerusalén a adorar a Dios, pensó, poco a poco su lealtad volverá a Roboam, y cuando menos lo espere, me traicionarán y me matarán. El temor de perder el trono lo cegó. En lugar de recordar que Dios mismo le había dado el reino, Jeroboam decidió actuar con astucia humana. Optó por confiar en su propio razonamiento en vez de poner su confianza en el Señor. Convocó a sus consejeros y les presentó una idea que cambiaría para siempre la historia de Israel. No podemos permitir que el pueblo siga viajando a Jerusalén para adorar en el templo. Debemos ofrecerles algo aquí, en nuestro propio territorio, para que no tengan necesidad de ir a Judá. La solución que ideó fue tan astuta como peligrosa. Mandó fabricar 2 becerros de oro, uno que sería colocado en Betel y el otro en Dan, 2 ciudades estratégicas en su reino. Betel estaba al sur, cerca de la frontera con Judá, y Dan al norte, en el extremo del territorio de Israel. Así, sin importar en qué parte del reino se encontraran los israelitas, siempre tendrían un lugar cercano para adorar. Cuando las enormes estatuas doradas estuvieron terminadas, Jeroboam se presentó ante el pueblo con una declaración impactante: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este fue un momento trágico. El pueblo de Israel, el mismo que había sido rescatado por Dios con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, volvía a caer en la idolatría, exactamente como lo hicieron sus antepasados en el desierto, cuando Aarón hizo un becerro de oro. Pero Jeroboam no se detuvo allí. Para asegurarse de que el pueblo se alejara de Jerusalén de una vez por todas, estableció un nuevo sistema de adoración. Primero, nombró sacerdotes que no eran levitas, rompiendo la ordenanza divina de que solo los descendientes de Leví podían servir en el sacerdocio. Segundo, creó un calendario de fiestas religiosas propias, diferentes a las que Dios había establecido. Y tercero, levantó altares y santuarios en diferentes lugares para que el pueblo ya no sintiera la necesidad de ir a Jerusalén. Este fue el pecado de Jeroboam. No fue solo la creación de los becerros de oro, sino el cambio radical en el sistema de adoración, alterando lo que Dios había establecido para su pueblo. La idolatría de Jeroboam no solo dividió el reino, sino que también corrompió el corazón del pueblo, alejándolos de la verdadera adoración a Dios y llevándolos por un camino de perdición. El camino de Jeroboam había comenzado con temor y desconfianza en Dios, pero sus decisiones lo llevaron a un destino de ruina espiritual y nacional. La adoración a Dios se había transformado en algo conveniente para el reino de Jeroboam. El pueblo, engañado y complacido por la facilidad de tener lugares de adoración cercanos, aceptó este nuevo sistema sin mostrar resistencia. Pero en los cielos, Dios observaba con tristeza y enojo. Israel se estaba alejando de él una vez más.
Jeroboam, el hombre que había sido elegido por Dios para gobernar, se había convertido en un rey que guiaba a su pueblo hacia la idolatría. Este sería el error que marcaría su reinado y su descendencia para siempre. 7. El profeta de Judá y la maldición sobre el altar. El sol ardía sobre Betel en ese día caluroso. Una gran multitud se había reunido en torno al altar que Jeroboam había construido para ofrecer sacrificios al becerro de oro. El aire estaba lleno de incienso, mientras los tambores sonaban a lo lejos. Los sacerdotes, hombres que no eran de la tribu de Leví y que Jeroboam había nombrado arbitrariamente, se preparaban para una gran ceremonia. Jeroboam mismo estaba allí, de pie junto al altar, vestido con su manto real, orgulloso de la nueva religión que había establecido. En su mente, todo estaba bajo control. El pueblo ya no viajaba a Jerusalén. La adoración estaba asegurada dentro de su reino y su poder estaba consolidado. Pero en ese momento, cuando todo parecía marchar según su plan, una voz fuerte rompió el murmullo de la multitud. Desde entre el pueblo apareció un hombre vestido con ropas sencillas, un profeta venido desde Judá, enviado por Dios con un mensaje implacable. El profeta se acercó al altar y con la mirada encendida por la autoridad del Señor, proclamó con voz poderosa: «Oh altar, altar, así dice Jehová, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemará huesos de hombres». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Nadie se había atrevido antes a desafiar a Jeroboam de esa manera, y el pueblo se quedó atónito ante la osadía del profeta. Pero este no había terminado. Como señal de que sus palabras eran verdaderas, declaró: «Y esta será la señal de que el Señor ha hablado. Este altar se romperá, y las cenizas que hay sobre él se derramarán». Jeroboam, al escuchar estas palabras, se enfureció. No podía creer lo que estaba oyendo. Un desafío directo a su autoridad, una amenaza al altar que él mismo había establecido. Pero lo que Jeroboam no sabía era que las palabras del profeta no solo eran una advertencia, sino una sentencia que se cumpliría de acuerdo con el plan divino. El destino de su reino y de su adoración falsa estaba sellado, y la intervención divina estaba a punto de manifestarse de manera poderosa. Jeroboam, furioso, levantó su mano y gritó: «¡Prended a ese hombre!». Pero antes de que sus guardias pudieran moverse, algo terrible sucedió. El brazo de Jeroboam quedó paralizado. Su mano, que había extendido en señal de orden, se endureció y quedó completamente inmóvil. Intentó moverla, intentó bajarla, pero no pudo. El rey, que unos momentos antes se sentía invencible, ahora estaba atrapado en su propia impotencia. Y entonces, tal como el profeta había anunciado, el altar se partió en dos. Un fuerte estruendo resonó en el lugar, y el fuego del altar se derramó al suelo, dejando claro que las palabras del profeta no eran invenciones humanas, sino el juicio directo de Dios. El rostro de Jeroboam, antes lleno de soberbia, se tornó pálido. Por primera vez sintió el verdadero poder de Dios. El mismo Dios que le había prometido bendiciones si caminaba en sus caminos, ahora lo confrontaba por su rebelión. Aterrorizado, el rey cambió su tono. En lugar de ordenar la captura del profeta, rogó por misericordia. «Por favor, intercede ante Jehová tu Dios y ruega por mí para que mi mano vuelva a moverse». El profeta, obedeciendo a Dios, oró por él, y entonces el milagro ocurrió. El brazo de Jeroboam volvió a la normalidad. La parálisis desapareció y pudo mover su mano nuevamente. Sin embargo, aunque Dios había mostrado su poder y misericordia, Jeroboam no se arrepintió. En lugar de reconocer su pecado, intentó suavizar la situación. Invitó al profeta a su palacio, ofreciéndole comida y una recompensa. «Ven conmigo a mi casa y te daré un regalo», le dijo. Pero el hombre de Dios rechazó la oferta con firmeza. «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me lo mandó el Señor». Con esas palabras, dio media vuelta y se fue por otro camino, sin regresar por donde había venido. El juicio de Dios sobre el altar fue claro, y su advertencia había sido dada. Sin embargo, Jeroboam, a pesar de haber
haber presenciado con sus propios ojos el poder del Señor, no se arrepintió, no destruyó los becerros de oro, no deshizo los altares que había construido y no cambió su corazón. Ese día, Dios le dio una oportunidad para arrepentirse, pero Jeroboam la rechazó, y por eso su destino ya estaba sellado. La rebelión y la idolatría que él mismo había instaurado seguirían marcando su reinado y el de sus descendientes, llevando a Israel por un camino de perdición. Alto ahí un segundo. Antes de seguir con esta impactante historia, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Y si esta historia te está impactando, dale me gusta para que más personas puedan recibir este mensaje. Tu apoyo es clave para que esta palabra llegue a más corazones. Ahora sí, sigamos con la historia. Esto se pone cada vez más intenso. 8. El castigo de Dios y la enfermedad del hijo de Jeroboam. El tiempo pasó, pero Jeroboam no cambió. A pesar de haber visto con sus propios ojos el poder de Dios, cuando el altar de Betel se rompió y su propia mano quedó paralizada, siguió en su pecado. No solo no destruyó los becerros de oro, sino que, por el contrario, reforzó la idolatría en Israel. El pueblo que antes adoraba al Dios verdadero en Jerusalén, ahora se entregaba por completo a los ídolos. Betel y Dan se habían convertido en los principales centros de adoración falsa. Dios observaba todo esto con tristeza y enojo. Le había dado oportunidades a Jeroboam, le había advertido a través del profeta de Judá, pero él no quiso escuchar. Cuando un rey que Dios mismo había levantado decide apartarse del camino recto, las consecuencias son inevitables. Un día, algo terrible ocurrió en la casa del rey. Su hijo, Abías, cayó gravemente enfermo. A diferencia de su padre, Abías hallaba gracia ante los ojos de Dios, pero su estado empeoraba rápidamente. Ni los médicos ni los sacerdotes de los becerros de oro podían hacer nada por él. La enfermedad avanzaba y la desesperación se apoderó del palacio. Jeroboam, al ver que su hijo estaba al borde de la muerte, recordó al profeta Ahías. Este era el mismo hombre que muchos años antes le había anunciado que llegaría a ser rey. Si alguien podía decirle qué sucedería, era él. Pero Jeroboam tenía miedo. Sabía que no podía presentarse ante el profeta después de haber desobedecido a Dios durante todo su reinado. Así que ideó un plan. Llamó a su esposa y le dijo: disfázate, que nadie sepa que eres la esposa del rey. Ve a Silo, donde vive el profeta Ahías. Lleva contigo pan, miel y algunos regalos, y pregúntale qué pasará con nuestro hijo. ¿Por qué Jeroboam quería que su esposa se disfrazara? Porque no quería que Ahías supiera quién era. Sabía que si el profeta lo reconocía, las consecuencias de su pecado serían más claras que nunca. Este momento marcaría otro punto crítico en la vida de Jeroboam y en la historia de Israel, pues, aunque había tenido la oportunidad de cambiar, su corazón seguía endurecido y alejado de Dios. ¿Qué pasaría cuando la esposa de Jeroboam llegara ante el profeta? ¿Sería este el momento de la confrontación final entre la justicia de Dios y la rebeldía humana? Tal vez, si el profeta no la reconocía, podría recibir una respuesta más favorable. Pero Jeroboam olvidaba que Dios lo ve todo. La mujer del rey obedeció y partió hacia Silo, cruzando colinas y valles hasta llegar a la ciudad donde vivía el anciano profeta. Con cautela se acercó a su casa, pero dentro de esa humilde vivienda, Ahías ya la estaba esperando. Dios, en su infinita sabiduría, le había revelado todo antes de que ella llegara. Aunque Ahías era ciego debido a su vejez, no necesitaba ver con los ojos de la carne. Dios le mostró quién venía y con qué intención. Cuando la mujer del rey cruzó la puerta, antes de que siquiera hablara, el profeta la sorprendió con sus palabras: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra persona? Yo tengo un mensaje duro para ti, de parte del Señor. La mujer quedó paralizada. No había forma de esconder la verdad, y con esas palabras el profeta ya había expuesto su engaño. Entonces Ahías pronunció la sentencia de Dios sobre la casa de Jeroboam. Ve y dile a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo. Te di el reino de Israel,
Pero tú no has sido como mi siervo David, quien guardó mis mandamientos. En lugar de eso, has hecho lo malo delante de mis ojos. Me has provocado a ira y me has echado fuera. El juicio era inminente. El profeta habló la palabra que llenó de terror el corazón de la mujer. Cuando pongas el pie en la ciudad, tu hijo morirá. Pero había algo diferente en este niño. Aunque Dios había declarado que toda la descendencia de Jeroboam sería destruida, el pequeño Abías era el único de su casa que sería enterrado con honra. ¿Por qué? Porque en él Dios había hallado algo bueno. A pesar de la maldad de Jeroboam, el corazón de Abías se había inclinado hacia Dios. El juicio no solo recaería sobre el hijo enfermo. Dios continuó hablando a través de Ahías. Toda la casa de Jeroboam será destruida. Cada uno de sus descendientes que muera en la ciudad será devorado por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves del cielo. El castigo de Dios no sería parcial. Cada parte de la familia de Jeroboam, por su rebelión, sufriría las consecuencias de su pecado. La mujer, devastada por las palabras del profeta, se dio cuenta de que su destino y el de su familia estaban sellados. Había llegado el tiempo de pagar por los pecados cometidos, y la misericordia de Dios, aunque había sido extendida en el pasado, ahora se retiraba. Jeroboam había tenido oportunidades para arrepentirse, pero sus decisiones lo habían llevado por un camino irreversible, y al final el juicio de Dios se cumpliría con exactitud. Perros y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. La mujer, con el corazón destrozado, emprendió el camino de regreso. Cada paso que daba la acercaba más a la tragedia. Cuando puso el pie en la ciudad, tal como el Señor había dicho, su hijo murió. El lamento se extendió por todo el reino. El príncipe había muerto, y con él la señal del juicio de Dios sobre Jeroboam se hizo más clara que nunca. Sin embargo, a pesar de la devastación, Jeroboam no cambió su corazón, no se arrepintió, no buscó al Dios verdadero, ni destruyó los becerros de oro. Por eso, su destino ya estaba sellado. El fin de su reinado estaba más cerca de lo que él imaginaba. 9. El juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam. La tragedia se había cumplido. El hijo de Jeroboam, Abías, había muerto, tal como el profeta Ahías lo había predicho. La noticia se extendió por todo Israel, llenando el palacio de lamento y llanto. Pero esto no era el fin del castigo de Dios sobre la casa del rey, sino solo el comienzo. Jeroboam, ciego por su orgullo y endurecido en su pecado, se negó a cambiar. A pesar de haber visto la muerte de su propio hijo como una señal del juicio divino, continuó aferrado a la idolatría. Confiaba en su propia astucia en lugar de humillarse ante el Señor. Pero Dios ya había hablado a través del profeta Ahías. El Señor había declarado que la casa de Jeroboam sería completamente destruida. No quedaría ni un solo descendiente suyo con vida, y su dinastía, que él pensaba que duraría generaciones, terminaría de la forma más trágica posible. Las palabras de Dios eran claras y aterradoras. Voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam y eliminaré a todos sus descendientes. No quedará ninguno, ni esclavo ni libre en Israel. Barreré la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede rastro de ella. La imagen era impactante. Dios comparaba la dinastía de Jeroboam con algo que debía ser completamente erradicado, sin dejar rastros. Y aún había más. El juicio de Dios no solo alcanzaría a su familia, sino a su pueblo, pues el pecado de su liderazgo había afectado a toda la nación. El reinado de Jeroboam, marcado por la rebelión, la idolatría y el rechazo a la misericordia divina, se acercaba a su fin. Dios había dado oportunidades para el arrepentimiento, pero Jeroboam las había rechazado una y otra vez. El juicio estaba sellado, y el destino de su familia y de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. De juicio de Dios no tardó en llegar. Los que mueran en la ciudad serán devorados por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves del cielo,
porque así lo ha dicho el Señor. Esta sentencia significaba una muerte deshonrosa en la cultura de aquel tiempo. Ser enterrado adecuadamente era considerado de suma importancia, pero Dios no les permitiría ni siquiera ese honor. La sentencia estaba dada y no habría misericordia para la casa de Jeroboam. El declive del reino. Mientras el juicio de Dios pendía sobre su casa, el reinado de Jeroboam comenzó a desmoronarse. Los problemas no tardaron en aparecer. Aunque al principio había logrado consolidar su poder, su reino se volvió cada vez más inestable. El descontento crecía, las alianzas se debilitaban, y el temor a ser derrocado lo perseguía constantemente. Fue entonces cuando una guerra estalló. El rey de Judá, Abías, hijo de Roboam, se levantó contra Jeroboam. Aunque el ejército de Israel era numéricamente superior, Dios no estaba con ellos. Cuando la batalla comenzó, el Señor peleó a favor de Judá, y el ejército de Jeroboam fue completamente derrotado. Cientos de miles de soldados israelitas cayeron ese día. Este fue el golpe final. Jeroboam nunca se recuperó de esa derrota. Desde ese momento, su reino quedó debilitado. Aunque siguió gobernando por un tiempo más, su muerte estaba cerca. El final de Jeroboam. La Escritura dice que, después de estos acontecimientos, Jeroboam murió. No hubo gloria en su partida, ni fue honrado como un gran rey. Su legado fue uno de idolatría y rebelión contra Dios. Aunque había tenido la oportunidad de construir un reino estable, eligió el camino de la desobediencia. El resultado fue inevitable. Su casa fue destruida, su dinastía fue borrada, y su nombre quedó marcado para siempre como el rey que hizo pecar a Israel. A partir de entonces, cada vez que un rey malo surgía en Israel, la Biblia lo comparaba con Jeroboam. Su historia no fue un ejemplo de éxito, sino una advertencia, porque cuando Dios da una oportunidad y se elige rechazarla, el juicio es seguro. Los días de Jeroboam en el trono de Israel estaban contados. Su reinado, que había comenzado con una promesa de grandeza, ahora estaba sumido en el caos. A pesar de haber recibido el reino de manos de Dios, en lugar de seguir el camino de obediencia, eligió la idolatría, el orgullo y la rebelión. Pero la amenaza de juicio de Dios no se detuvo allí. Cada decisión errada que Jeroboam tomó, cada camino de desobediencia que siguió, le acercaba más a la ruina. El fin de su reinado y el inicio de una larga serie de conflictos estaba marcado por el rechazo de las advertencias divinas. A los sacerdotes de Dios fuera de su servicio, y han levantado altares de idolatría en todo el país. Ahora están luchando contra los legítimos descendientes de David, contra el pueblo de Dios. Pero el Señor está con nosotros, y Él es el que lucha por nosotros, porque este reino fue establecido por Él, y nada ni nadie podrá prevalecer contra su voluntad. El discurso de Abías resonó en los corazones de los hombres que estaban con él, llenándolos de valentía y determinación. Abías estaba decidido a recuperar lo que había sido perdido y confiaba en que Dios estaría con él en la batalla. Jeroboam, por su parte, no podía ignorar la amenaza que representaba este desafío. Sabía que si perdía esta guerra, no solo perdería el reino del norte, sino que su trono estaría en grave peligro. El ejército de Jeroboam, confiado en su superioridad numérica, luchaba con valentía, pero el Espíritu de Dios estaba con Abías y su ejército. De repente, la guerra se inclinó a favor de Judá. Jeroboam y su ejército comenzaron a ceder terreno y la batalla se tornó en una derrota humillante para Israel. El ejército de Abías derrotó a los soldados de Jeroboam con una gran fuerza y miles de hombres de Israel cayeron ese día. El mensaje de Dios a través de Abías era claro: la rebelión contra él no quedaría sin consecuencias. La idolatría y la desobediencia de Jeroboam no solo afectaron a su propio reino, sino que también trajeron caos y sufrimiento a todo Israel. La batalla en el monte Sarim no solo fue una confrontación entre dos ejércitos, sino también una representación de la lucha espiritual que estaba ocurriendo en Israel, la lucha entre la fidelidad a Dios y la rebelión contra su voluntad. El destino
de Jeroboam. Aunque Jeroboam logró sobrevivir a esta derrota, la guerra le dejó cicatrices profundas. Su reino nunca fue el mismo después de esa batalla. La victoria de Judá, bajo la dirección de Abías, reafirmó la legitimidad de la casa de David y demostró que, a pesar de los esfuerzos de Jeroboam por mantener el control a través de la idolatría y la rebelión, la voluntad de Dios prevalecería. El tiempo continuó su curso, pero Jeroboam nunca pudo recuperarse completamente de esta derrota. La desobediencia de su vida y sus decisiones pasadas lo llevaron a un trágico final. La historia de Jeroboam, marcada por su idolatría y su constante rechazo a la voluntad de Dios, se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. A partir de entonces, cada vez que un rey malo surgía en Israel, su nombre era comparado con el de Jeroboam, el rey que hizo pecar a Israel. Su historia no fue un ejemplo de éxito, sino un recordatorio de que el rechazo a Dios siempre tiene consecuencias. Había fortificado y defendido con tanto esfuerzo, empezaron a ser reclamadas por los enemigos. El reino de Jeroboam, que parecía sólido en sus inicios, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus malas decisiones y su rebelión contra Dios. La enfermedad y el declive de Jeroboam. El sol comenzaba a ponerse sobre el reino de Israel, pero en el palacio de Jeroboam, las sombras del temor y la incertidumbre se extendían cada vez más. El rey, que una vez se había alzado con poder sobre 10 tribus, que había desafiado a Jerusalén y construido altares a dioses falsos, ahora se encontraba debilitado, abatido por el peso de sus propias decisiones. Su reinado nunca volvió a ser el mismo. Después de la gran derrota ante Judá, todo comenzó a cambiar. Jeroboam había comenzado su gobierno con confianza, creyendo que con astucia y estrategia podría asegurar su trono para siempre. Pero la realidad le mostró que sin Dios, todo se derrumba. Su ejército, que antes había sido temido, quedó reducido a casi la mitad. Su pueblo, que al principio lo apoyaba, comenzó a cuestionar su liderazgo. Las ciudades que había fortificado para asegurarse el control fueron ahora tomadas y la estabilidad de su reino se desvanecía rápidamente. En el fondo, Jeroboam sabía que su reinado estaba marcado por la desobediencia y la idolatría, y eso lo había llevado a este punto de declive. La muerte de Jeroboam y su legado, el juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam, fue inevitable. A pesar de las oportunidades para arrepentirse, Jeroboam no cambió. La enfermedad que lo atacó fue solo el preludio de su caída final. La Escritura dice que, después de un reinado lleno de errores y rebelión, Jeroboam murió sin gloria, sin ser honrado como un gran rey. Su legado quedó marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios. El reino que había recibido de las manos de Dios fue destruido y su dinastía desapareció con él. La historia de Jeroboam se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Su nombre quedó asociado con el pecado y la rebelión. Cada vez que un rey malo surgiera en Israel, su historia sería comparada con la de Jeroboam, el rey que hizo pecar a Israel. Él tuvo la oportunidad de seguir el camino de la obediencia, pero eligió el camino de la idolatría y la desobediencia, lo que finalmente lo llevó a su caída. Su historia nos recuerda que, cuando rechazamos las oportunidades que Dios nos da para seguir su voluntad, las consecuencias son inevitables. Personas reciban este mensaje. Tu apoyo es clave para que esta poderosa palabra llegue a más corazones. Ahora sí, sigamos con la historia. El fin de Jeroboam. Una vez creyó que sus posiciones eran seguras, pero ahora se volvían vulnerables. Sin embargo, el golpe más fuerte aún estaba por venir. La salud de Jeroboam comenzó a deteriorarse. Los días pasaban y algo extraño comenzó a suceder con el rey. Su cuerpo empezó a debilitarse. Al principio eran solo síntomas leves: cansancio, dolores de cabeza y dificultad para mantenerse en pie durante largos periodos. Pero poco a poco la enfermedad se hizo más evidente. Sus ministros notaron que el rey ya no tenía la misma energía de antes. Sus discursos
se hicieron más cortos, sus apariciones en público menos frecuentes. Con el tiempo, su piel se volvió pálida, sus movimientos lentos y pesados. Jeroboam, que antes se mostraba imponente ante el pueblo, ahora pasaba largas horas recluido en su palacio, debilitado y enfermo. Los médicos de la corte intentaron todo tipo de tratamientos, pero nada parecía funcionar. El rey, que un día había desafiado al Dios de Israel, ahora se encontraba indefenso ante la enfermedad. En las calles del reino, los rumores comenzaron a esparcirse. El rey está enfermo, los dioses que levantó no pueden sanarlo. ¿Acaso este es el juicio de Jehová? El temor comenzó a crecer entre el pueblo. La gente recordaba la profecía del anciano Ahías, que había dicho que la casa de Jeroboam sería destruida. ¿Acaso la enfermedad del rey era la señal de que el juicio divino estaba cerca? Jeroboam se enfrenta a su propia mortalidad. En lo más profundo de su corazón, Jeroboam sabía la verdad. Sabía que su enfermedad no era casualidad. Sabía que había desafiado a Dios, que había recibido advertencia tras advertencia, pero nunca quiso escuchar. Miraba sus manos temblorosas y recordaba el día en que su brazo quedó paralizado frente al altar en Betel. Recordaba la muerte de su hijo Abías y la profecía de Ahías sobre la destrucción de su casa. Pero aunque todo indicaba que su destino estaba sellado, Jeroboam nunca se arrepintió, nunca buscó el perdón de Dios. Nunca destruyó los becerros de oro, nunca trató de reparar el daño que había hecho a su pueblo. Se aferró a su orgullo hasta el final. Así, mientras su reino se desmoronaba y su cuerpo se debilitaba, el primer rey de Israel, el hombre que pudo haber sido grande, se preparaba para enfrentar su destino final. La tragedia de Jeroboam no fue solo en su muerte, sino en la oportunidad que tuvo de arrepentirse y cambiar, pero que rechazó. Su historia sería una advertencia para todos. Cuando uno decide apartarse de la voluntad de Dios y se aferra al pecado, las consecuencias son inevitables. El fin de Jeroboam estaba cerca y con él la caída de una dinastía que había comenzado con grandes promesas, pero que terminó en la destrucción por la rebelión y la idolatría. Los momentos en los que pudo haber tomado otro camino, el momento en el que podría haberse arrepentido, pero en lugar de eso, se aferró a su orgullo, a su desobediencia, a sus propios planes y deseos. Los recuerdos del pasado parecían golpear su mente como olas en la orilla, pero ya era demasiado tarde para cambiar. La muerte de Jeroboam. El viento soplaba con fuerza sobre el reino de Israel, como si la naturaleza misma reflejara el caos interno del reino. La sombra de la muerte se cernía sobre la casa real, y el que una vez fue un rey poderoso, Jeroboam, ahora yacía postrado, frágil, sin fuerzas, esperando su inevitable final. El hombre que había sido escogido por Dios para gobernar sobre 10 tribus, el mismo que desafió a Jerusalén y estableció su propio sistema de adoración, ahora se encontraba enfermo y prisionero de su propio destino. Los días de gloria habían quedado atrás. Los pasillos de su palacio estaban en silencio. Ya no se escuchaban las voces de los cortesanos, ni los discursos de un monarca seguro de sí mismo. Todo lo que quedaba era el eco de sus errores, el peso de sus decisiones y el juicio de Dios, acercándose más y más. Jeroboam había desobedecido al Señor desde el principio de su reinado. En lugar de confiar en la promesa de Dios, decidió asegurar su trono con engaños, idolatría y orgullo. Pero el tiempo le mostró la verdad. Los becerros de oro que él mismo había levantado no pudieron salvarlo. Los sacerdotes que había escogido no pudieron interceder por él. Los dioses que promovió no pudieron escuchar su dolor. Y en su interior, aunque nunca lo admitió, Jeroboam sabía que el único Dios verdadero era aquel al que él mismo había rechazado. Los últimos días de Jeroboam, a medida que su enfermedad avanzaba, su reino se debilitaba aún más. Las tensiones dentro de Israel crecían. Los líderes tribales discutían sobre el futuro y la gente comenzaba a preguntarse qué pasaría cuando el rey muriera. El reino que una vez había sido fuerte y unido, ahora estaba dividido por la inestabilidad
y el miedo. Los profetas de Dios ya no le hablaban. El cielo estaba en silencio para Jeroboam. El mismo Dios que lo había llamado ahora lo había abandonado. En sus últimos días, su mente tal vez recordó el momento en que Ahías le entregó la profecía, cuando rasgó su manto en 12 pedazos como símbolo de la división de Israel. Tal vez recordó cuando huyó a Egipto por miedo a Salomón. Tal vez recordó la guerra en la que perdió a la mayoría de su ejército. Tal vez recordó los momentos en los que pudo haberse arrepentido, cuando aún tenía oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, pero no lo hizo. Al final, Jeroboam enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Su reinado se desmoronaba, su salud se apagaba, y la historia lo recordaría como el rey que hizo pecar a Israel. Su pecado comenzó a hacer estragos en el pueblo. La influencia de Jeroboam perduró más allá de su muerte, ya que su sistema religioso corrupto se instauró en las tribus del norte y dejó una marca indeleble en la nación. La idolatría se convirtió en la piedra angular de la vida espiritual de Israel, y las consecuencias de su rebelión contra Dios perduraron durante generaciones. El legado de Jeroboam había muerto, pero su legado permaneció como una sombra oscura sobre Israel. Su reinado había terminado, pero las decisiones que tomó continuaron afectando a la nación por generaciones. A lo largo de su vida, desafió a Dios una y otra vez. Se apartó de la verdadera adoración, creando becerros de oro para desviar al pueblo. Estableció su propio sistema religioso, persiguió a los verdaderos sacerdotes de Jehová y se aferró a su orgullo hasta su último aliento. El precio de su pecado fue devastador. Un reino marcado por la idolatría desde el momento en que Jeroboam estableció su falsa adoración en Betel y Dan. La idolatría, como semilla plantada en el corazón del pueblo, creció rápidamente y el pueblo de Israel comenzó a alejarse cada vez más de la verdadera adoración a Dios. Jeroboam no solo se condenó a sí mismo, sino que arrastró a toda una nación a la perdición espiritual. Las consecuencias de su pecado fueron profundas y extendidas. No solo afectaron su reinado, sino que también causaron el sufrimiento de las generaciones venideras. El pecado de Jeroboam fue como un veneno que corrió por las venas de Israel, causando destrucción, división y alejamiento de la voluntad de Dios. La advertencia para las generaciones futuras: cada vez que un rey de Israel se apartaba de Dios, la Escritura decía: y caminó en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. El nombre de Jeroboam se convirtió en sinónimo de rebelión, pecado y desobediencia a Dios. En lugar de ser recordado con honor, su nombre se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando un líder elige desobedecer a Dios y guiar a su pueblo por caminos de idolatría. Jeroboam, el rey que pudo haber sido un instrumento de bendición para Israel, terminó siendo un ejemplo de advertencia para las generaciones futuras. Su historia no fue de gloria, sino de caída. No fue un legado de fidelidad, sino de traición. Las consecuencias de su pecado: Jeroboam había desobedecido a Dios y como resultado, su vida terminó no con victoria, sino con ruina, no con honor, sino con vergüenza, no con la bendición de Dios, sino con su juicio. Las consecuencias de su pecado no solo afectaron su propia vida, sino que afectaron a toda una nación. Israel, que podría haber sido un pueblo próspero y fiel a Dios, quedó atrapado en la idolatría, una consecuencia directa de las malas decisiones de su primer rey después de Salomón. El legado de Jeroboam, aunque trágico, dejó una lección clara. Cuando un líder se aparta de la voluntad de Dios, sus decisiones no solo afectan su vida, sino que repercuten en el bienestar espiritual de todo el pueblo. La historia de Jeroboam nos recuerda la importancia de seguir a Dios con humildad, obedecer sus mandamientos y no permitir que el orgullo o la idolatría nublen nuestro juicio. Invadiera Israel. La paciencia de Dios se agotó y el castigo que había sido anunciado desde los días de Jeroboam finalmente llegó. Siglos después,
cuando el pecado de Israel alcanzó su punto máximo, Dios permitió que el poderoso imperio asirio conquistara el reino del norte. La nación que había sido elegida por Dios, que había experimentado tantas bendiciones, cayó en manos de un enemigo extranjero como resultado directo de su continuo rechazo a su voluntad. El legado de Jeroboam y la caída de Israel nunca volvió a adorar a Dios de manera pura y genuina. Los reyes que vinieron después de Jeroboam siguieron su ejemplo, caminando en los mismos pecados. Cada nuevo monarca de Israel repitió los errores de su antecesor. Algunos intentaron hacer alianzas, otros buscaron expandir sus territorios, pero ninguno destruyó los becerros de oro ni restauró la adoración a Jehová. Dios envió profetas para advertirles, para llamarlos al arrepentimiento, pero Israel nunca escuchó. El pecado de Jeroboam se convirtió en el pecado de toda la nación. La maldición de su nombre perduró. Jeroboam podría haber sido recordado como el rey que restauró la fidelidad de Israel. Podría haber sido un líder como David, quien, aunque cometió errores, siempre volvió su corazón a Dios. Pero en lugar de eso, su nombre se convirtió en sinónimo de rebelión. Cada vez que un rey de Israel hacía lo malo, la Escritura decía: y caminó en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, la justicia de Dios. El pecado de Jeroboam no fue solo personal, sino que contaminó a toda una nación. Su desobediencia no solo afectó su vida, sino que arrastró a todo el pueblo hacia la idolatría. Dios fue paciente con Israel, les dio advertencias, les envió profetas, les mostró misericordia, pero el pueblo continuó en su pecado, adorando ídolos y alejándose cada vez más de su voluntad. Y así, el juicio final sobre Israel se hizo inevitable. El pueblo de Israel, que había sido bendecido con la promesa de Dios, ahora se encontraba bajo el peso de su juicio. La historia de Jeroboam es una advertencia para todos nosotros. Las decisiones de un líder, especialmente cuando se alejan de Dios, no solo afectan a su propia vida, sino que tienen consecuencias profundas y duraderas para aquellos que lo siguen. La caída de Israel es el resultado de generaciones de desobediencia, y su historia nos recuerda que cuando rechazamos las advertencias de Dios y nos aferramos al pecado, las consecuencias son inevitables. Así, siglos después de los días de Jeroboam, Israel pagó el precio de su idolatría y rebelión, y su caída quedó como un triste recordatorio de lo que ocurre cuando una nación se aparta de la verdadera adoración a Dios. Jeroboam, tal como había sido anunciado. El destino de Jeroboam estaba sellado desde el momento en que rechazó la voz de Dios y eligió caminar en desobediencia. Años antes, cuando aún era un hombre común, el profeta Ahías de Silo le entregó un mensaje de parte del Señor. Dios le ofreció un reino sólido si obedecía sus mandamientos, pero también le advirtió que, si se apartaba, su casa sería destruida. Jeroboam no escuchó, y ahora la profecía de Ahías estaba a punto de cumplirse con un juicio implacable sobre su descendencia. La caída de la casa de Jeroboam. Después de la muerte del rey, su hijo Nadab ascendió al trono. Sin embargo, su reinado fue breve. Al igual que su padre, Nadab caminó en los mismos pecados. No destruyó los becerros de oro ni intentó llevar a Israel de vuelta a Dios. En su segundo año como rey, fue asesinado. Un hombre llamado Baasa, comandante militar, conspiró contra él y lo mató en una emboscada. Pero no fue solo Nadab quien cayó. Baasa, al tomar el trono, aniquiló a toda la casa de Jeroboam, cumpliendo exactamente lo que Dios había prometido a través de Ahías. Este fue el cumplimiento de la profecía de Dios sobre la casa de Jeroboam. Su linaje fue destruido por completo, y ningún miembro de su familia quedó para gobernar. El juicio divino sobre la casa de Jeroboam fue total, y su dinastía se desvaneció en un instante, borrada de la historia de Israel. Lo que comenzó como una oportunidad dada por Dios para ser un gran rey, terminó en ruina total, con la familia de Jeroboam y todo su legado destruido por su desobediencia. Lecciones del reinado de Jeroboam. La historia de Jeroboam es una advertencia para todos los que confían más
en su propia astucia que en Dios. Dios le dio una oportunidad de oro, pero él la desperdició. Prefirió asegurar su trono con ídolos en lugar de confiar en el Señor. Prefirió el poder sobre la obediencia y al final lo perdió todo. Israel pagó el precio de su pecado y su nombre quedó marcado como el rey que hizo pecar a la nación. Su historia nos deja varias lecciones clave. 1. El poder sin Dios es una ilusión. Nadie puede sostener su autoridad o liderazgo sin la bendición y la dirección de Dios. 2. El orgullo ciega incluso a los más sabios. Jeroboam, a pesar de su ascenso, no vio el peligro que representaba su pecado. 3. La idolatría siempre lleva a la destrucción. No importa lo que se edifique sobre la idolatría, al final todo caerá. 4. Dios siempre da oportunidades para arrepentirse, pero si se rechazan, el juicio es inevitable. Jeroboam tuvo varias oportunidades de cambiar, pero nunca lo hizo, y el juicio de Dios fue imparable. Jeroboam pudo haber sido un gran rey, pero su rebelión lo convirtió en el peor ejemplo de liderazgo en la historia de Israel. Él y su pecado siguieron cobrando víctimas, incluso después de su muerte. La historia de su caída y la destrucción de su casa son testamentos de que el desobedecer la voluntad de Dios tiene consecuencias que se extienden más allá de la vida de uno mismo, afectando a generaciones venideras. Sin la guía de Dios es vacío y efímero. Jeroboam confió en su propio poder y en sus propios planes, pero al final su reinado se desmoronó, mostrando que sin Dios el liderazgo se desvanece rápidamente. 3. La desobediencia a Dios tiene consecuencias duraderas. El pecado de Jeroboam no solo afectó su vida, sino que tuvo un impacto negativo en toda una nación. Su rebelión se transmitió de generación en generación, y el daño perduró mucho después de su muerte. 4. La paciencia de Dios no es infinita. Dios le dio a Jeroboam muchas oportunidades para arrepentirse y cambiar, pero cuando un hombre rechaza repetidamente la voz de Dios, llega un momento en que el juicio es inevitable. 5. Las decisiones de un líder pueden cambiar el destino de una nación. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un líder justo y fiel, pero su pecado y su desobediencia trajeron destrucción no solo a él, sino también a todo el pueblo de Israel. La destrucción de la dinastía de Jeroboam no dejó ningún descendiente con vida. Cada uno de los hijos, familiares y parientes del antiguo rey fueron exterminados, tal como el Señor había dicho. No quedó ninguno. El juicio de Dios se cumplió al pie de la letra. El profeta Ahías había declarado: voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam y eliminaré a todos sus descendientes. Barreré su casa como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La familia de Jeroboam fue eliminada, su linaje se extinguió y su nombre quedó marcado en la historia como el rey que llevó a Israel a pecar. El legado de Jeroboam, advertencia para las futuras generaciones. Dios había sido paciente con Jeroboam. Le dio oportunidades para arrepentirse, le envió profetas, le mostró señales. Le permitió ver su poder, pero el rey nunca cambió. Y cuando un hombre rechaza la voz de Dios por completo, llega un momento en que el juicio es inevitable. Su trono fue tomado por otro, su dinastía fue erradicada y su memoria quedó manchada para siempre. La historia de Jeroboam se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones. A partir de ese momento, cada vez que un rey de Israel pecaba, la Escritura decía: y caminó en los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Su rebelión no solo afectó su vida, sino el futuro de toda una nación. Israel nunca volvió a ser el mismo después de él. Sus errores fueron repetidos por cada monarca que lo sucedió, hasta que finalmente Dios permitió que el reino entero cayera en manos de los asirios y desapareciera. Lecciones del cumplimiento de la profecía. 1. Dios siempre cumple su palabra. No importa cuánto tiempo pase, si Él ha decretado algo, se cumplirá. 2. El poder sin la guía de Dios es vacío y efímero. Jeroboam confió en su propio poder y en sus propios planes, pero al final su reinado se desmoronó. 3.
La desobediencia a Dios tiene consecuencias duraderas. El pecado de Jeroboam no solo afectó su vida, sino que tuvo un impacto negativo en toda una nación. 4. La paciencia de Dios no es infinita. Dios le dio a Jeroboam muchas oportunidades para arrepentirse, pero cuando un hombre rechaza repetidamente la voz de Dios, el juicio es inevitable. 5. Las decisiones de un líder pueden cambiar el destino de una nación. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un líder justo y fiel, pero su pecado trajo destrucción a él y a su pueblo. La historia de Jeroboam no es solo una advertencia para los líderes, sino para cada persona. Cuando decidimos apartarnos de la voluntad de Dios y seguir nuestros propios caminos, las consecuencias son serias, tanto para nosotros como para aquellos que nos siguen. Pero en realidad fueron el comienzo de su caída. Jeroboam pensó que podía sustituir la verdadera adoración con algo que le convenía más políticamente, pero la idolatría nunca es aceptable para Dios. Los becerros de oro, aunque parecían una solución práctica para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén, eran una traición directa a la verdadera adoración de Dios. Esta elección, aunque parecía beneficiosa en ese momento, no solo fue moralmente errónea, sino que también selló su destino, el de su familia y el de toda una nación. Jeroboam intentó asegurar su trono con estrategias humanas, confiando en su astucia y en su poder político. Pero sin el respaldo de Dios, todo colapsó. El poder que no está fundamentado en la obediencia a Dios es frágil y temporal. Jeroboam, al buscar la estabilidad a través de sus propios métodos en lugar de confiar en Dios, terminó perdiendo todo lo que había construido. Lo que comenzó como un acto de temor y desconfianza, la creación de los becerros de oro, terminó destruyendo su reino y su linaje. Los pecados de Jeroboam no solo afectaron su vida personal, sino que repercutieron en la vida espiritual y política de Israel, extendiendo su daño más allá de su propio tiempo. Cada mala decisión, cada acto de desobediencia tuvo un precio alto, y este precio fue el colapso de su dinastía y la caída de su pueblo. Jeroboam pudo haber cambiado el curso de su historia. Tuvo varias oportunidades para arrepentirse, para escuchar la voz de los profetas de Dios, pero eligió el orgullo sobre el perdón. Aunque Dios le dio tiempo y lo amonestó, Jeroboam nunca se humilló ni se volvió a él. Esta decisión de no arrepentirse y buscar el perdón de Dios fue lo que finalmente selló su destino y el de su nación. La historia de Jeroboam fue una lección para los futuros gobernantes de Israel. Su pecado y su caída mostraron lo que sucede cuando un líder escoge el camino de la desobediencia. A pesar de que Dios mostró misericordia y le dio oportunidades para cambiar, el juicio fue inevitable. Tristemente, pocos aprendieron la lección, y los sucesores de Jeroboam siguieron por el mismo camino de pecado y rebelión. Lecciones espirituales de la historia de Jeroboam. La historia de Jeroboam es una de las más trágicas de la Biblia, no solo porque enfrentó guerras o desafíos, sino porque tuvo en sus manos la oportunidad de ser grande y la desperdició. Cuando Dios le habló por medio del profeta Ahías, le prometió un reino estable si tan solo obedecía sus mandamientos. Pero en lugar de confiar en el Señor, se dejó llevar por el temor, la ambición y el orgullo. Así, siglos después, su vida sigue siendo un ejemplo claro de lo que ocurre cuando un hombre decide alejarse de Dios. 1. La desobediencia siempre trae consecuencias. Jeroboam pensó que podía hacer las cosas a su manera, pero cada paso fuera de la voluntad de Dios lo llevó más y más hacia la destrucción. La desobediencia a Dios nunca termina bien. 2. No podemos sustituir a Dios con ídolos. Jeroboam creyó que podía reemplazar el culto a Dios con algo más conveniente para su gobierno, pero la idolatría nunca es una opción aceptable para Dios. 3. El poder sin la guía de Dios es vacío. Jeroboam trató de asegurar su trono con astucia humana, pero sin la guía de Dios, todo colapsó. 4. Los pecados tienen consecuencias. La rebelión de Jeroboam afectó a toda una nación y tuvo repercusiones duraderas para él y su descendencia. 5. Dios
siempre da oportunidades para arrepentirse. Jeroboam tuvo muchas oportunidades para cambiar su camino, pero nunca se arrepintió, lo que llevó al juicio de su casa. La historia de Jeroboam nos deja una serie de lecciones espirituales que siguen siendo relevantes hoy. Nos recuerda que, aunque tengamos poder o éxito temporal, sin Dios, todo es en vano. Nos enseña que la desobediencia tiene un costo y que la idolatría nunca es una solución aceptable para los problemas humanos. Lecciones finales del reinado de Jeroboam. Pero los becerros de oro, en lugar de ser una solución, se convirtieron en una trampa mortal tanto para él como para toda la nación. Muchos años después, esos mismos ídolos serían la causa del colapso total de Israel. Dios es el único digno de adoración, y todo lo que intente tomar su lugar en nuestra vida nos llevará a la ruina. La idolatría, aunque parezca conveniente o protectora en un primer momento, solo trae destrucción. Jeroboam tuvo miedo de perder su trono. Dios le había prometido que su reino sería firme, pero él no confió en esa promesa. En lugar de depender de Dios, buscó soluciones humanas para asegurarse de que el pueblo no regresara a Roboam. Este miedo lo llevó a crear un sistema de adoración falso, a cometer pecados cada vez más grandes, y al final perdió todo lo que intentó proteger. El miedo nunca debe gobernar nuestras decisiones. Cuando confiamos en Dios, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él es fiel a sus promesas y que no necesitamos temer lo que Él ha prometido. Dios le dio muchas oportunidades a Jeroboam, le envió advertencias a través de profetas, le mostró señales claras como la parálisis de su brazo y la muerte de su hijo, y le permitió reinar por muchos años, dándole tiempo para arrepentirse. Pero Jeroboam nunca cambió. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su límite y el juicio cayó sobre su casa. Esto nos enseña que Dios es misericordioso, pero también es justo. Si ignoramos sus advertencias una y otra vez, llegará el día en que su juicio será inevitable. La justicia de Dios no puede ser ignorada, y aquellos que rechazan su llamado enfrentarán las consecuencias. Jeroboam no solo pecó él mismo, sino que arrastró a toda una nación a la idolatría. Después de su muerte, cada rey de Israel siguió su ejemplo, y los becerros de oro permanecieron en Betel y Dan durante generaciones. Finalmente, Dios permitió que el reino del norte fuera destruido por los asirios y su pueblo fue llevado al exilio. El pecado de un líder no solo lo afecta a él, sino a todos los que lo siguen. Por eso debemos elegir bien a quién seguimos y a quién obedecemos, pues las decisiones de un líder tienen repercusiones en todos los que están bajo su influencia. Jeroboam pudo haber sido un rey fiel, pudo haber marcado la historia con un legado de obediencia y justicia. Sin embargo, eligió el camino equivocado. Hoy, su historia nos sirve como una advertencia. Dios nos da oportunidades, nos habla y nos llama al arrepentimiento. Pero al final, cada uno debe decidir qué camino tomará. ¿Seguiremos el ejemplo de Jeroboam, confiando en nuestra propia sabiduría y alejándonos de Dios? ¿O aprenderemos de su error y decidiremos obedecer al Señor sin importar las circunstancias? La historia de Jeroboam terminó en ruina, pero nuestra historia aún puede ser escrita. La historia de Jeroboam no es solo un relato del pasado, sino un espejo que nos muestra lo que sucede cuando el orgullo, el miedo y la autosuficiencia nos alejan de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de elegir, y esa elección determinará el destino de nuestras vidas y posiblemente de aquellos que nos siguen. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en el camino correcto, pero en realidad nos estamos alejando de la verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones pensando en nuestra seguridad, sin darnos cuenta de que estamos construyendo nuestra propia caída? Jeroboam tuvo la oportunidad de marcar la historia con obediencia, pero eligió su propio camino. Su nombre quedó manchado como el rey que hizo pecar a Israel. Hoy tú tienes la oportunidad de escribir una historia diferente. Dios sigue llamando, sigue mostrando el camino correcto.
No permitas que el miedo o la comodidad te alejen de la verdad. No sigas el camino de Jeroboam. Elige el camino de la obediencia. Que esta historia no solo sea una advertencia, sino también una oportunidad para regresar a Dios. Esta fue la historia completa de Jeroboam. Ahora, tú decides qué harás con tu historia. Antes de que termine este video, asegúrate de hacer algo muy importante. Revisa si ya estás suscrito al canal y activa la campanita para seguir recibiendo más historias impactantes como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar este mensaje más lejos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.